Este es un lugar de raros y curiosos, como lo llaman, que quisiéramos estar explorando permanentemente. Aquellos que formamos parte del grupo Patrimonio Observatorio Astronómico Nacional es un grupo que se conformó hace 2 años aproximadamente, un poquito más, y que tiene como objetivo no dejar perder esa historia inmaterial que probablemente no está contenida ni en los instrumentos ni en el edificio allí en la carrera octava, sino que se construyó con lo que hicieron sus diferentes directores, profesores y personas que pasaron por esa edificación. Agradezco al profesor Alberto Gómez que haya puesto su disposición para la primera charla. Iba a ser la segunda charla, pero iba después de la de Santiago, pero por movimiento telúrico de hace 8 días, pues pasamos la de Santiago para la próxima semana y tú comienzas hoy con la primera charla de esta serie de conferencias. A todos, gracias por participar y es un compromiso que vamos a estar acompañando todas las 12 charlas a lo largo de Bogotá. Espero que nos acompañen. Vamos a pasar una lista papel, de pronto se me regala una hojita. Quiero que me regalen nombres completos, cédula, número del celular, la marca del celular, no el color, porque es los requerimientos para que podamos este grupo hacer una visita al edificio histórico de Observatorio de una fecha que estaremos programando. Gracias y bienvenido, profesor Alberto, y gracias por su conferencia. Una nota que me dijeron que había llegado en inglés, habló. Gracias por el regalo. Mi nombre es Mario Armando Higuera. Gracias. Bueno, yo agradezco al profesor Higuera esta invitación a Santiago Vargas, a María Clara Quiroz, que nos acoge hoy acá. Ella les habló de las maravillas. Realmente yo he pasado mucho tiempo acá, que hay unos fondos muy importantes, investigando a Caldas, a Humboldt, a Mutis. Justamente le pedí el favor a María Clara si me podía dejar mostrarles esto. Tal vez al final pueden venir y observarlo. Esto es un manuscrito original de Caldas, de las notas que él tomaba antes de publicarlas en el semanario del Nuevo Reino de Granada. Y este comienza, yo pienso que les va a interesar porque es manuscrito por él propiamente. Dice: elevación del pavimento del salón principal del observatorio de Santa Fe, Bogotá. Eso ustedes saben que salió publicado, lo deben haber leído algunos en el semanario, pero aquí está con algunas frases tachadas, que puede ser importante que ustedes revisen por qué tachó lo que tachó. Dice: la suma importancia de la altura del observatorio astronómico sobre el nivel del océano ha hecho que llevemos toda nuestra atención hacia este objeto desde que el célebre Mutis puso a nuestro cuidado este establecimiento. Y aquí dice una cosa que tacha, no les voy a decir qué es, pero ustedes pueden verlo, es uno de los tesoros que hay acá. María Clara les hablaba de Reise Stubel, 2 viajeros alemanes muy importantes. Yo la primera foto, la más antigua que conozco del observatorio, con la iglesia de Santa Clara, es de Reise Stubel. Entonces, ese tipo de cosas yo pienso son muy pertinentes para este grupo en el Rosario. Yo voy a hacer una lectura. Me dijo el profesor Higuera que después dejáramos estos textos para publicarlos, de tal manera que yo pienso esto, pues no es necesario que tomen mucha nota, sino que ya lo tendrán ustedes en sus manos, pero si les parece, al final podemos conversar un ratico sobre algunos aspectos, digamos, que a ustedes les interesen particularmente hoy. Y voy a hablar de lo que llamamos con Santiago la prehistoria del observatorio astronómico. Yo quiero mostrarles que la astronomía no se inició con el edificio. Aquí había astronomía antes y les voy a relatar, digamos, de qué manera. Entonces, el Observatorio Astronómico Neogranadino, que hoy es nacional,
y que es motivo de esta conmemoración, fue construido con fondos aportados por José Celestino Mutis entre 1802 y 1803. El origen y el monto de esos aportes, su destino y su efecto serán seguramente materia de conferencias sucesivas y de trabajos por venir. Yo me voy a concentrar hoy en aspectos preliminares a su establecimiento, en el periodo que corrió entre 1760, que es la fecha de la llegada de Mutis a este territorio, y 1802, que es la fecha del inicio de esta obra arquitectónica. Y lo voy a hacer en torno a tres protagonistas principales que son Mutis, Caldas y Humboldt. Voy a hablarles de cada uno cómo incidió en el desarrollo, qué hicieron antes del observatorio y cómo en particular incidió Humboldt en, en la construcción. Tal vez la primera entonces, los registros, qué pena les tapo un poquito allá, los registros meteorológicos astronómicos. Fíjense que digo meteorológicos también, no solamente astronomía, sino meteorología, porque voy a presentarles hoy un documento inédito de meteorología de Mutis, y ya les diré de dónde salió hace muy pocos meses. Luego lo de Caldas, pero en el periodo del año 96 al año 5, porque Caldas no inició sus trabajos en el observatorio sino en enero de 1806, apenas llegó en el año 5. Entonces nos vamos a interesar sobre lo que Caldas hizo antes del observatorio. Y la incidencia de Humboldt. Este retrato de Humboldt lo puse deliberadamente porque es un retrato que le hicieron en Quito, es decir, es lo más cercano al Humboldt que pasó por acá que se consigue. Bien, entonces hablemos de Mutis. Eh, Tal vez el periodo neogranadino de Mutis menos atendido hasta la fecha, entre el año 60 y el año 8, que es cuando fallece, es la década inmediatamente anterior a la aprobación e implementación de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. Muchos autores se han concentrado en las realizaciones de Mutis en el curso de esa expedición. O sea, Mutis es expedición botánica, pero él estaba aquí desde el año 60 y la expedición comienza en el año 83. Hay 23 años de Mutis que conviene revisar. Nosotros hemos revisado los pormenores de la vida y obra de Mutis. Esta es una obra que fue financiada por la Universidad Rosario de la Javeriana. Se llama A Impulsos de una rara resolución. El viaje de José Celestino Mutis al Nuevo Reino de Granada, nos concentramos en el año 60 al 63. O sea, fíjense ustedes que tratar de comenzar en orden desde el año 60 y dejar el año 63 en adelante para todos los que han trabajado tanto en la expedición botánica, pero revisar el paso a paso de Mutis. Y luego, años después, el año pasado, publicamos este libro que acabo de dejar hoy con María Clara acá para el que lo quiera revisar. Se llama La extrema sutileza de don Jaime Navarro. Este hombre fue el compañero de José Celestino Mutis. Yo les digo a ustedes, Jaime Navarro no tienen ni idea quién es la mayoría. Algunos lo habrán encontrado en alguna referencia de Mutis. Jaime Navarro era médico con Mutis en la corte de Madrid cuando Pedro Mejía Lacerda escoge a Mutis para que lo acompañe. Mutis le dice que sí lo acompaña siempre y cuando pueda ir con su compañero, Jaime Navarro, para que lo cubriera mientras él hacía botánica, porque su interés era hacer botánica, lo cubriera en aspectos médicos. No voy a hablar hoy de Navarro, es un hombre muy interesante y tratamos entonces de estudiar su vida y obra. Fíjense ustedes, entre 1760 y 1775, todavía en esa especie de prehistoria de la expedición botánica. Luego nos encontramos una serie de documentos en la Javeriana, que fue raro, no estaban acá en el archivo histórico. Y entonces hicimos esta trilogía que se llama Medicina Científica Mutisiana, con base en este documento original de Mutis, que trata sobre la irritabilidad. Filosofía Natural Mutisiana, es una oración inaugural de Mutis sobre, a favor de la filosofía newtoniana contra los peripatéticos. A mí me parece de los tres, si yo quisiera
sugerirles un primero de leer es este. Tal vez es más importante por su impacto en la educación y en la ciencia en este país. Y la Academia Mutisiana, otros documentos inéditos que están en la Javeriana, en el archivo histórico, y que nosotros quisimos entonces tratar de desglosar y explicar. Además de esto, recientemente, en este año, publicamos una aproximación a una bibliografía mutisiana. Son más de 1.300 referencias sobre Mutis. Si a ustedes les interesa Mutis, tratamos de hacer un censo relativamente completo de lo que se ha publicado de Mutis en la historia. Entonces, esto tiene una ventaja y es que si ustedes entran a este portal, www.comisionmutis.com, entran al libro y una gran cantidad de referencias llevan directamente a la fuente original. Entonces, ese es un buen recurso para el que quiera trabajar Mutis. En esa época, acuérdense que yo estoy hablando siempre antes de 1783, en la época entre 1772, cuando se va Pedro Mejía Lacerda, y 1782, una década, que es la que vamos a tratar hoy, Mutis pasó de ser médico, botánico, matemático y minero, que es otra dimensión de Mutis que no se conoce mucho, para pasar a ser sacerdote. Se hizo sacerdote en 1772, llegó como médico, no llegó como sacerdote, zoólogo y meteorólogo. Lo que es sorprendente es en dónde se desarrolló esa nueva identidad triple de Mutis. Fíjense ustedes que yo no puse astronomía. Eso, yo he seguido el concepto de Jorge Arias de Grave, que en su libro La astronomía en Colombia, que ustedes normalmente deben conocer la mayoría, él habla primero de la astronomía desde la precolombina, con base en este libro que le recomiendo muy especialmente, si no lo conocen, con Elizabeth Reichel, los Matov, etnoastronomías americanas, muchas de ellas conectadas, son astronomías americanas contemporáneas. Pero ustedes entienden que las comunidades entrevistadas muy probablemente lo que le presentaban eran reductos, herencia de lo que podemos llamar astronomía precolombina. Y así lo presentan Jorge y Elizabeth Reichel como la mejor evidencia, como uno no puede entrevistar a los indígenas de antes del descubrimiento y no hay documentos realmente que los representen, pues la mejor representación es esto que Jorge y Elizabeth hicieron en su momento y que yo creo que es uno de los libros más importantes de Jorge, no tengo ninguna duda. Claro, Jorge en esa historia de astronomía habla del padre Feyé, de Juan de Herrera, Antonio de Ulloa, Jorge Juan, Pierre Bouguer, la expedición de Iturriaga, Alvarado y Solano, y ustedes saben que él se ha interesado mucho en la expedición de Fidalgo, la cartografía del Caribe. Eso también lo tienen todo acá en este librito de la astronomía de Colombia, que yo no sé si es hoy libro de texto, pero debería ser un referente principalísimo. Jorge anotó, después de escribir a Mutis, y a eso me refería en cuanto a que yo, digamos, no lo voy a considerar como astrónomo. Jorge anotó que en realidad, comillas, Mutis no era astrónomo. Y él fundamenta ese criterio, muy bien, me parece a mí, en ese libro. Él precisa que Mutis tendría que esperar 20 años después del inicio formal de la expedición botánica, estamos hablando del año 83, para, comillas, cumplir cabalmente con el objetivo astronómico. Él dice que se presentó como astrónomo en 1783, ya lo había hecho desde 1763, cuando fue la primera solicitud al rey de que le financiara una expedición. El proyecto se le demoró 20 años, más o menos lo que se demora un proyecto en conciencias hoy en día. Entonces, para que le prueben a uno, y este objetivo lo planteó de esta manera Mutis, comillas.
aún no se limitan a esta serie de trabajos botánicos mis pensamientos. Él tenía la astronomía en mente, no la desarrolló, pero ya desde el año 64 dice, a cada paso se me iría proporcionando la oportunidad de ejecutar importantes observaciones que podrían merecer algún lugar en la relación histórica de mi viaje, bajo sus correspondientes títulos de medicina, geografía, astronomía y algunos otros ramos de las ciencias matemáticas. Un seguido catálogo de observaciones meteorológicas y elevaciones del suelo, por donde transita el viajero, de que resultan no pocas luces y conocimientos de ciencias, no debería faltar en una historia natural. O sea, él intuyó perfectamente la necesidad de la astronomía, se postuló como astrónomo al rey y le aceptaron que fuera astrónomo, pero ya veremos que él solamente pudo cumplir eso, como dice Jorge, 20 años después del inicio formal en 1783. Federico Gredilla, no sé si ustedes conocen esta biografía que es muy importante, un español, que era el director del Real Jardín Botánico, salió en 1911, pero hay una reedición de la Academia de Historia más reciente. Esta me parece que es importante porque trae una serie de fuentes raras que como que no circularon en las otras trabajos biográficos de Mutis, y relaciona Gredilla los instrumentos que tienen que ver con astronomía y meteorología, reportados por Gredilla. Aquí dice cuáles son, no los vamos a demorar en eso, pero son 3 renglones apretados de instrumentos que él había ya solicitado, y esos instrumentos, desafortunadamente, lo dice otro biógrafo, tuvo que mandarlos a adquirir 2 veces porque la primera envío se hundió en el viaje de Europa a América. Entonces, ese fue el primer intento fallido de traer instrumentos, no al observatorio, que no existía en ese tiempo, sino pues a sus manos. Jorge propone que los trabajos de astronomía y meteorología previos al observatorio, dice él, que fueron, comillas, inicialmente escasos. Una determinación de latitud de Santa Fe, una observación del eclipse de un satélite de Júpiter, lo que le permitió calcular una longitud. Y se sabe, dice Jorge, el interés de Mutis por el tránsito de Venus. Ustedes se acuerdan de ese programa internacional que persiguió el tránsito de Venus por el Sol para triangular y calcular la distancia de la Tierra al Sol. Hay un libro que yo les recomiendo especialmente de la misma autora de La invención de la naturaleza, que se llama Andrea Wolf, que se llama Persiguiendo a Venus. Esa es una bellísima descripción de esa expedición de ingleses, franceses, españoles, en diferentes puntos del globo para reportar con la hora precisa el tránsito de Venus y hacer la triangulación y definir la distancia de la Tierra al Sol. También Jorge habla de unas extensas observaciones diurnas y nocturnas del barómetro, publicadas y comentadas por Caldas en el Semanario del Nuevo Reino en febrero de 1808. Mutis ya está casi en el lecho de muerte, pero Caldas le publica estas observaciones y anota sobre ellas, hace una referencia importante a la barometría muticiana en el segundo número, en este artículo que se llama Observaciones Meteorológicas para el mes de enero de 1808. Y habla de cómo Mutis había trabajado en ese punto y en ese tema, y en ese mismo número Caldas comenta lo que él mismo llamó las bellas ideas sobre las mareas atmosféricas. Es decir, hay una serie de referencias, pero teóricas esencialmente. No hay muchas mediciones. Fíjense ustedes que Mutis dice, esto hay que hacerlo, pero no hay como Caldas en el año 8, cuando ya lleva 3 años en el observatorio, registros de esta naturaleza que hoy sirven para cuantificar esa obra de esos dos naturalistas.
Jorge Arias también resalta la participación de Mutis en polémicas religiosas. Alguien ha postulado que Mutis se volvió sacerdote para no tener problema con los sacerdotes. Era una manera de, si uno los puede, digamos, enfrentar, es mejor unírseles. Esa es una teoría que puede ser. Pero realmente hay un libro muy bonito de padre Diego Jaramillo, que ustedes pueden ver todos los días en la televisión, del Minuto de Dios. Hizo un libro muy importante que yo les recomiendo. Lo consiguen también en el portal de la Comisión Mutis, que habla sobre cómo Mutis se volvió sacerdote. Y esto lo escribe el padre Diego Jaramillo, que sabe cómo se vuelve uno sacerdote, y él describe muy bien, porque había un historiador, José María de Mier, que había hecho el ejercicio. El libro se llama Mutis Sacerdote. Padre Diego llama Mutis Sacerdote de Dios y de la naturaleza. Eso es una frase de Caldas, entre otras. En el obituario dice, Mutis era un sacerdote de Dios y de la naturaleza. Entonces, ahí hay una referencia importante. Aprovecho esa referencia de Jorge Arias a las polémicas, porque ustedes saben que cuando llegó Mutis, 1760, todavía hay jesuitas acá. Los jesuitas los expulsan en el año 67. Tuvo 7 años de trabajo con los jesuitas. Y eso fue importante, y justamente muchas obras han, digamos, subestimado la labor científica de los jesuitas. Nosotros quisimos hacer esta obra, que la consiguen también allá en la Nacional, etcétera, en las bibliotecas, se llama Ciencia Javeriana, los jesuitas y el desarrollo de la ciencia en Colombia, y ahí hay capítulos de astronomía, que ustedes pueden ver de qué tipo de astronomía hacían los jesuitas, y cómo ellos mismos propusieron el modelo copernicano cuando estaba prohibido por la Iglesia. Los jesuitas eran iconoclastas, y por eso terminan también votándolos, de varias veces expulsados del país. Bien, entonces, para iniciar, para iniciar el comentario de estas 3 décadas que les dije que voy a tratar hoy, del año 70, digamos, a 1800, no es fácil saber qué pasaba en el día a día entre 1770 y el año 72. Yo les dije a ustedes que iba a hablar de la década del 72 al 82, y eso tiene razón de ser, y es que no es fácil seguir del 70 al 72 qué está pasando con Mutis. El único recurso que tenemos hoy es el diario de observaciones de Mutis de Guillermo Hernández de Alba y la correspondencia de Mutis. Pero es muy poco, no hay trabajos específicos que nos permitan seguirle la pista a este caballero. Pero, aunque Guillermo Hernández de Alba hizo el ejercicio de transcribir los diarios de Mutis, como que nadie le pone atención. Esos son varios tomos. Y la gente se concentra típicamente en la expedición botánica. Ese periodo de los años 70 es un periodo muy importante que yo quisiera hoy exaltar. ¿Por qué? Porque entre el 72 y el 82 hay trabajos que no son solamente o eventualmente meteorológicos, que se los voy a mostrar ahora, sino también zoológicos. No sé si ustedes conocen este trabajo de un colega de ustedes que se llama Henry Agudelo, con Germán Amat, profesor en la Nacional. Germán ya falleció, pero ellos hicieron las tareas zoológicas, fíjense ustedes, del año 83 al 16, y luego hay este otro que también aparecerá la referencia para que ustedes puedan consultarlo extensamente, que es, este fue el único, que es un español, que se concentró en las notas que yo les mostré de Hernández de Alba en el diario de Mutis, y en esos años está interesado en las hormigas. Esa es una dimensión importantísima de Mutis. Vino Edward O. Wilson, que a algunos de ustedes les sonará, el mirmecólogo más importante de Harvard, un sociobiólogo. No sé si ustedes han leído ese libro de la sociobiología de Wilson. Él vino hasta Mariquita a tratar de recuperar
los trabajos de Mutis. Fíjense que están pasando cosas en esa época que no se han comentado mucho. Y salió hace un par de años, o no sé si el año pasado, un libro de Wilson, antes de que se muriera, porque ya se murió, con un zoólogo español hablando sobre los trabajos de Mutis en las hormigas, que de hecho fueron los trabajos que lo conectaron, digamos, muy íntimamente con Linneo. Uno dice, pero ¿por qué Linneo, Mutis y las hormigas? Claro, Mutis le envió una serie digamos, de especímenes de plantas, pero Linneo le pidió el favor, porque Mutis le habló algo de las hormigas, le dijo, me interesa especialmente las hormigas, y Mutis se dedicó sistemáticamente a estudiar las hormigas. Pero esto es un sitio que son las ruinas de la mina que Mutis trabajó, Mutis promovió, hoy se visitan. Son, pues, este tipo de estructuras. Hay que ver la mina completa. Hay unos trabajos importantes, unos profesores de la Universidad del Tolima sobre cómo, cuál es el origen de esa minería que se hacía ahí. Mutis dijo, bien, aquí se puede hacer minería, hay futuro, se asoció con Ugarte, se devolvió en el año 72 a Santa Fe, preparó las cosas y en el año 77, 5 años después, se va y se radica 5 años en el Cerro del Sapo. Es allá de donde lo saca el virrey Caballero y Góngora. En el año 83 le dice, ¿usted qué está haciendo acá? Dice, no, yo ya le pasé al rey un proyecto, no me han contestado, yo estoy en correspondencia con Linneo, estoy haciendo este tipo de censos botánicos, estoy haciendo minería, y el virrey le dice, no, camine para Bogotá, yo a Santa Fe, yo le ayudo, le financió y arrancó la expedición botánica. Entonces ahí se cierra este periodo que vamos a comentar. Pero les dije que les iba a mostrar documentos inéditos hoy. El primero de esos documentos son son 3 documentos inéditos. Este está en el Real Jardín Botánico, ustedes pueden acceder a él online. Es el viaje vamos a ver los títulos de cada uno de esos monumentos, de esos documentos. Este es las notas de viaje en enero de 1772 entre Santa Fe y las minas del Sapo. Entonces él va registrando una serie de mediciones de temperatura. Entonces esto es una medición sistemática de temperatura a medida que va avanzando las horas. Ustedes ven que ya comienza a aparecer un trabajo de los de Caldas. Un trabajo, digamos, aritmético, típicamente ordenado, con unas tablas muy rigurosas. Ya vamos a ver otras que les voy a mostrar. Y luego, cuando llega al Cerro del Sapo, en enero, febrero de 72, sigue con las mediciones, con una serie de observaciones adicionales, todas con el termómetro inglés, de tal manera que todo eso está en grados Fahrenheit, ¿no? Bien. Pero el tercer documento, que es este que les presento hoy, es un documento que me encontré en la biblioteca del Gimnasio Moderno en febrero de 1800, de este año, de 2023. Yo estaba trabajando sobre Joaquín Acosta, para un número, un suplemento especial que va a sacar el Banco de la República en el Boletín Cultural y Bibliográfico, porque la Biblioteca Luis Ángel Arango compró una serie documental de la familia Acosta Samper, y querían entonces mostrar especialmente a Joaquín Acosta. Y yo había trabajado a Acosta cuando trabajé a Humboldt, que fue uno de los principales discípulos de Acosta, y muy probablemente Acosta, que tuvo una sola hija, que se llamó Soledad Acosta de Samper, y esa hija se casó con José María Samper. Tuvieron 3 hijas, pero 2 murieron, una quedó como religiosa, o sea que no hubo descendencia Samper Acosta. Los sobrinos, que son los Samper Broch, son los fundadores del moderno.
Entonces tiene un sentido que estos manuscritos que son de ciencia hayan pasado de Soledad Acosta y Joaquín Acosta, que fueron historiadores, a sus sobrinos, José María Samper Broch y el otro creo que se llama, aquí lo tengo el nombre, fundador también del Moderno. No sé si hay alguien aquí del Moderno que me lo recuerde, pero así. Tomás Samper Broch, ellos fundaron con Ricardo Lleras Codazzi, con Tomás Rueda Vargas y con Agustín Nieto ese colegio. Entonces allá hay unos archivos que por alguna razón nadie había visto, yo me los encontré buscando a Costa, dije, pero esto es letra de Mutis. Entonces les voy a leer hoy de qué es lo que hacía Mutis. Esos son registros en el Cerro de El Sapo a partir de abril hasta noviembre de 1777, cuando él se establece allá. Entonces dice en el primer día, al margen, a ver, el primer día es este, perdón, este. No ves muy bien, pero bueno, yo voy a dar las imágenes y va a quedar el texto transcrito. Cuarto menguante, luna en el meridiano, a las 6:19. A la madrugada, 2 grandes aguaceros, aguas mansas, sereno por lo regular, tal cual trueno, amaneció cubierto y sereno. Desde las 6:30 en adelante, aguas mansas, que arrecian por intervalo, cubierto y sereno. Así persevera a las 9 de la mañana. Está el suelo sumamente mojado, fue poco a poco cesando el agua hasta las 10, en adelante viento suave a ratos, cubierto, desde las 11 lo mismo, algunos ratos de breve duración entrecubierto, nubosidad. A las 12, viento algo más recio, ráfagas, cubierto. De la 1 en adelante, descubierto, viento suave. Así perseveraba a las 3, la tarde hermosa, clara, viento suave. Desde las 7 en adelante, despejado, en la mayor parte, viento suave. Así se mantenía a las 10 de la noche. Esto es apenas el registro de un día, pero día tras día, el 1, el 2, el 3, etcétera, él va registrando, y yo lo que hice aquí fue un ejercicio simple de tabular esos registros con unos códigos que son perfectamente inapropiados. Algún meteorólogo podrá hacer algo mucho mejor, pero es que me interesa mostrarles algo. AMST, eso es en función del viento, de la velocidad del viento, de suave, viento suave, cubierto, etcétera. Eso no tiene ningún sentido en ciencias, pero eso me permite a mí mostrar lo que medían cada hora y luego hacer esta tablita en donde ustedes, esta figura, donde ustedes pueden ver el sistema de Mutis. Ustedes ven cómo estas gráficas, que son apenas los 3 primeros días, muestran que él era absolutamente sintemático. Está haciendo minería, estaba haciendo zoología, era sacerdote, pero registró hasta noviembre, es decir, aquí tengo la cantidad. Esto quiere decir, estos son 33 folios que están allá en esa biblioteca en 1777 y pues tienen una cantidad de información que yo creo que conviene tratar de sistematizar para entender bien qué fue lo que él hizo en meteorología en esos días. Está acá. Esto es, 3 primeros días de los 9 meses que registró en esa localidad, de los que quedó evidencia, que como digo está inédita. Son 71 días con 10 a 12 registros diarios, del 1 al 20 de abril, del 15 de junio al 11 de julio, del 28 de julio al 16 de agosto, del 30 de octubre al 1 de noviembre y el 14 y 15 de ese mismo mes. Entonces, esto naturalmente es algo que alguien, un buen meteorólogo, puede desagregarlos, tomarlos como referencia histórica y compararlos con registros actuales para ver cómo ha cambiado, digamos, la meteorología. Estos son parte de los escasos reportes que yo le decía a ustedes que mencionó Jorge Arias en su historia de astronomía. No es mucho, pero yo me atrevo a decir, y sé, porque he conversado con Jorge, que espero que nos esté viendo porque Verónica lo iba a conectar, Jorge me ha dicho que él no conocía estos registros, a pesar de ser exalumno del Moderno. Eso para él fue una noticia muy, muy especial. Y naturalmente los está estudiando porque yo se los envié y a ver cómo los interpreta.
Bien. No veo al profesor Portilla hoy, ¿sí? No. Pero cuando yo estaba preparando esta conferencia que me pidió el profesor Higuera y Santiago, estuve conversando con José Gregorio y él me preguntó si sabía algo de las medidas de latitud y longitud de Santa Fe antes de Humboldt o de la inclusión de Caldas en la expedición botánica. Yo dije que no, que realmente no pude conseguir nada. Entonces yo espero que él haya conseguido algo y que les cuente a ustedes, como para terminar esa, esa esa referencia. Yo no pude encontrar nada en Mutis en ese sentido y esperemos a ver si él puede conseguir algo en Caldas. Entonces pasemos ahora a Caldas con sus registros meteorológicos y astronómicos entre el año 96, cuando estaba aún estudiando acá en Santa Fe, y el año 5, cuando ya vuelve de todo ese periplo, fíjense ustedes, entre Popayán, Quito y todos los viajes que hizo en Quito. Yo he estado revisando la obra de Caldas y ustedes conocen el libro que se llama Obras Completas de Caldas, que produjo justamente Jorge con Alfredo Bateman a mediados del siglo XX. Ese tiene 40 textos. Hoy en día hemos podido, digamos, registrar más de 180 textos de Caldas. Entonces, digamos, esas obras completas preliminares que pudieron sacar a la luz a mediados del siglo XX, vamos a tratar de complementarlas con todas estas otras. Y yo para ustedes, esto no lo van a ver, pero he escogido 39 documentos que tienen que ver con astronomía y meteorología de Caldas antes de 1805. Es decir, este no tiene registros escasos. Caldas tiene una, digamos, registro de astronomía y de meteorología muy importante. No les voy a leer todo lo que esto significa, me demoraría mucho, pero quiero comentarles solamente los 3 primeros porque tiene relación con Humboldt para ir llegando al final de la ponencia y que podamos conversar un ratico. Los 3 primeros son las observaciones diversas hechas en 1797, 98 y 99. Segundo, las observaciones de la elevación del mercurio en el barómetro en diferentes lugares del Virreinato de Santa Fe entre el año 96 y el año 1801. Y tercero, sus observaciones sobre la verdadera altura del Cerro de Guadalupe, que yo creo que ustedes conocen, de 1801. Entonces miremos uno a uno. Las dos, estas manuscritas, las consiguen, están hoy en la Biblioteca Estatal de Berlín, la Staatsbibliothek. Ustedes entran a la Staatsbibliothek y está aquí estos documentos, lo cual prueba que, como ya se sabía, Caldas se los entregó a Humboldt. Eso es muy importante. Pero no se conocen mucho, nadie los ha estudiado, están allá, listos para que alguien los estudie. Son 19 folios el primero, observaciones diversas hechas entre 1797 y 1799. En ese documento, las observaciones de latitud de Popayán, que están ahí y que tiene aquí la letra de Humboldt. Ustedes, esta es la letra de Caldas, misma letra que ven ahí en ese sitio, y esta es la letra de Humboldt. Observaciones de latitud, de longitud y de declinación magnética hechas por el señor Caldas a publicar. O sea, Humboldt dijo, esto que me dio Caldas hay que publicarlo, y lo publicó. Con un astrónomo alemán que se llamaba Jabo Oltmanns. Yo no sé si alguien ha oído hablar de Jabo Oltmanns, pero en la colección de los 30 volúmenes de Humboldt hay 2 volúmenes que son observaciones astronómicas. Esto es la sistematización, la relación, el estudio, la
el nuevo cálculo que hizo Oltmans de todas las tablas que le fue entregando Humboldt, incluidas las de Caldas. Y entonces dice acá, en ese obra de colección de observaciones astronómicas que se publicó en 1810 en París. Ese también se puede acceder online en las obras digitalizadas de Humboldt. Dice, comillas, en esa obra, el señor Caldas, americano de nacimiento, observó igualmente la latitud de la ciudad de Popayán, por ejemplo, por medio de gnómones. Él la encontró entre 2 grados 26 minutos 8 segundos y 2 grados 29 minutos 50 segundos. Para determinar la longitud, había observado el 22 de diciembre del año 98, dice, la emersión del primer satélite de Júpiter a las 7 horas, 1 minuto y 30, un cuarto de segundos. Tiempo verdadero. Observación que le hizo hallar la longitud de Popayán en 5 horas, 15 minutos, 8 segundos al oeste de París. El señor Caldas, de quien no se sabría lavar lo suficiente su celo por los progresos de la geografía, se sirvió para tomar alturas correspondientes del Sol de un cuarto de círculo de madera. Este observador se vio obligado a construir él mismo sus instrumentos según descripciones incompletas que encontró en obras de astronomía. Y en esa misma página de esa publicación de 1810 de Humboldt y Oltmans en París, Humboldt incluyó una tabla con observaciones registradas por don José Caldas para la latitud de Popayán. Para cada una de las mediciones acompaña su medición de líneas de base. Y la última observación tiene una observación interesante, hecha con la mayor precisión. Y a pie de página dice que Humboldt, que el señor Caldas concluyó la altura del centro del Sol a partir de la altura de sus bordes superior e inferior, recibiendo la imagen del Sol por una pequeña abertura. Es decir, él quiso describir cómo había trabajado Caldas. Y como veremos más adelante en una relación que hace Humboldt de la calidad del trabajo de Caldas a Mutis, encuentra un grado de exactitud que a él le parece impresionante. Venía con los mejores instrumentos comprados en Londres, en París, en Madrid, y se encuentra con este hombre que está haciendo aparatos de madera y logra las mismas mediciones. Eso para Humboldt fue sorprendente. Bien, el segundo documento es este. Una vez más, ustedes ya reconocen la letra de Caldas. Observaciones de elevación del mercurio en el barómetro en diferentes lugares del Virreinato de Santa Fe, 1796-1801. Y este fue entregado y está el registro por Caldas a Humboldt cuando vivían juntos en 1802 en Quito. Ellos viajaron a partir de Ibarra. Cuando Humboldt venía bajando, no se encontró en Popayán con Caldas. Caldas estaba en Quito, subió a buscarlo al norte de Ibarra y fueron caminando y llegaron a Quito y se alojaron en el mismo sitio, la casa del marqués de Selva Alegre, con Bonpland, y convivieron 6 meses. Ellos tres, con los Montúfar y con toda la inteligencia quiteña de la época. La prueba, naturalmente, de que fue entregado esto a Humboldt, pues es por y unido, pero la prueba definitiva 4 del primer tomo de la obra de Humboldt y Oltmans, las observaciones astronómicas, Oltmans, que escribe varios artículos publicados en un manuscrito que este joven sabio americano había comunicado al señor Humboldt durante su estadía en Quito. Como las observaciones no registraron temperatura del aire en el momento de las mediciones barométricas, tuve que suplir ese faltante con suposiciones fundadas en simples analogías. Ese título de 1801 realmente no es el título de la publicación. Eso hay que atender a eso, porque 1801 Caldas está en Quito.
está, si acaso, en diciembre, está llegando a conocer a Humboldt el 31 de diciembre, es cuando ellos se encuentran, de 1801, es decir, ellos conviven en el año 1802. Pero, ¿por qué se dice 1801? Porque fue publicado en 1801. La fecha de publicación es muy importante porque fue publicado en los números 23, 24 y 25 del Correo Curioso de Santa Fe, Bogotá, y corresponden al 21, 28 y 4 de 21 y 28 de julio y 4 de agosto de 1801, la publicación. Esto lo mandó Caldas desde el sur, se lo publicaron los amigos y es, sin lugar a dudas, el texto que proyectó a Caldas en la esfera científica. Yo quiero hacer esa propuesta, porque su importancia radica en que fue publicado en un lenguaje novedoso para la época. Valdría la pena que ustedes hicieran el ejercicio de revisar el contenido. Es muy sofisticado. Miren el resto del Correo Curioso y es otra cosa. Es como si fuera una especie de collage de algo que no tiene que ver con el resto de la publicación. Y es muy preciso. Y fue inmediatamente reconocido por Humboldt porque les dije que fue julio y agosto, que son meses en los que Humboldt está aquí en Santa Fe, alojado en la casa de Mutis. Y se encuentra en la mesita de entrada un periódico que es el Correo Curioso, lo lee y pregunta, ¿esto qué es? ¿Quién hizo esta medición? Mutis no tiene ni idea. Mutis no sabe quién es Caldas en ese tiempo. Y eso es un punto importante con el que voy a cerrar la conferencia. La evidencia de que Humboldt lo leyó aparece en los diarios de Humboldt, que fueron justamente transcritos por Jorge Arias. No sé si ustedes conocen los extractos de los diarios de Humboldt que publicó Jorge en una publicación de la Academia de Ciencias de Colombia y la Academia de Ciencias de la República Democrática Alemana en ese tiempo. Esos extractos de los diarios permiten ver que Humboldt anotó lo siguiente, dice, comillas, durante mi estadía en Santa Fe me insistieron mucho para que midiera la altura de la montaña, sobre la cual tenían muchas dudas. Humboldt relata en nuestra parte, dice que él no puede entender cómo la gente en Santa Fe tiene dudas de que Guadalupe es más alta que Monserrate. Y si ustedes hacen el ejercicio, pues uno puede entender que la perspectiva es definitiva. Si ustedes lo ven desde el norte, pues Monserrate parece más alto que Guadalupe. Si lo ven desde el sur, pues está clarísimo que Guadalupe. Y hay puntos de vista, y entonces gente que se contentaba con una costumbre de haberlo visto por primera vez y considerarlo de cierta altura, él dijo, esto hay que medirlo. Y le pidieron, como era un prusiano y que medía todo, el salto de Tequendama, etc., entonces dijeron, ¿por qué no se mide y salimos de la duda? En un papel público, Correo Curioso, dice Humboldt, en el diario de él, se le atribuían 431 varas, mientras que el señor Caldas de Popayán encontró 769 varas. Yo tenía bastante confianza en esa última medida debido a la armonía que encontré entre mi observación de la altura de Santa Fe y la de ese joven físico. Es decir, él ya sabe que hay alguien que está haciendo mediciones equivalentes, pero nadie sabe quién es. Hay algunas personas que le cuentan, aquí está Camilo Torres, que es primo segundo, aquí está Santiago Pérez de Arroyo, aquí hay payaneses que tratan de promover a Caldas, pero pues no parecen haber sido muy eficaces hasta el momento de la llegada de Humboldt, que vio ese artículo en ese periódico. Una carta de Caldas a Santiago Arroyo, firmada en Quito el 21 de enero del año 2, ya cuando están juntos, permite constatar el impacto de ese artículo en el vínculo de Caldas con Humboldt, puesto que Caldas le dijo a Arroyo que Humboldt había comparado sus alturas del barómetro, perdón, que él había comparado las alturas, porque Humboldt le abrió los baúles, Caldas pudo leer todo lo que quiso, Bonpland, con el que se quedaba en el cuarto de Bonpland, porque Humboldt estaba en otro sitio, Bonpland le ofreció todo y le enseñó y lo guió cantidades, y Caldas se dedicó sistemáticamente a revisar, como dice acá, sus medidas, hallando, como dice acá, una conformidad prodigiosa. Entonces, dejemos a Caldas con Humboldt en Quito, con el reporte, digamos, de Caldas de lo que Humboldt
opinó de él, pero quiero, digamos, en estas dos últimas páginas, digamos, elaborar un poquito sobre ese impacto de Caldas en Humboldt, de Humboldt en Caldas y de Humboldt en Mutis sobre Caldas, que es como la teoría que quiero pasarles acá al final. Habría mucho que decir sobre esa convivencia de 6 meses, pero hoy solamente quiero decirles algo que tiene que ver con este mapa que se llama del río Magdalena de Humboldt. No sé si ustedes lo han visto alguna vez. Sí. Está acá. Bien, entonces, como les decía, aún antes de conocerlo personalmente, en una carta firmada en Popayán por Humboldt, eso es muy importante, la única carta que se consigue en la correspondencia de Mutis, única carta de Humboldt a Mutis, es fragmentada. Desafortunadamente no está completa, pero varios historiadores han asociado lo que dice en la carta con lo que dice Humboldt en los diarios, y se ha configurado esta hipótesis. La hipótesis es que Humboldt, en esa carta fragmentada, le comunicó a Mutis lo que registró en su diario. Yo advierto eso porque yo no estoy seguro que Humboldt le hubiera escrito a Mutis, pero muchos historiadores, desde Florentino Vesga del siglo XIX hasta los más recientes que han trabajado sobre el vínculo Humboldt-Mutis, dicen que Humboldt escribió lo siguiente. Evidentemente, Caldas, hay tal vez la principal referencia de todos estos historiadores que han interpretado a ese vínculo es la de Hermann Schumacher. Hermann Schumacher era el embajador prusiano en la Nueva Granada en los años 80 del siglo XIX. Y hizo una obra muy importante que se llamó Mutis, Caldas y Codazzi, tres forjadores de la cultura. Y fíjense que habla de Mutis, Caldas y Codazzi, no habla de Humboldt. Pero para mí es una de las principales biografías de Humboldt, del vínculo de Humboldt, porque está entre líneas, en el vínculo con Mutis, en el vínculo con Caldas y en el vínculo con Codazzi. Entonces, ese Hermann Schumacher se los recomiendo. Y Schumacher asocia, como les digo, lo que Humboldt dijo en el diario con lo que eventualmente Mutis le escribió, Humboldt le escribió a Mutis en la carta. Dice, evidentemente, Caldas es un prodigio en astronomía. Desde hace años trabaja aquí en la oscuridad de una ciudad remota. Él mismo ha arreglado sus instrumentos para medidas y observaciones, trazó meridianos, midió latitudes. ¿Cuánto podía realizar un hombre semejante en un país donde se le proporcionara más apoyo? A Mutis. Hay, pues, por esta Suramérica una ansia científica completamente desconocida en Europa y habrá grandes transformaciones en lo porvenir. Esto es noviembre de 1801 y no hay observatorio todavía. Pero llega esta noticia para Mutis, que no era astrónomo, que hay Caldas, que él no conoce, pero que ya vio el artículo del Correo Curioso y ya vio lo que dice Humboldt de ese hombre. Entonces, la teoría con la que yo quiero pues, terminar en 2 minutos es que si hay observatorio astronómico, si hay el primer observatorio de América, ese observatorio que se está celebrando hoy es gracias a el paso de Humboldt y naturalmente gracias a Caldas. Uno tiende a adscribir el observatorio a Mutis, que fue el que lo financió, Schiachi, que fue el que lo construyó, pero realmente el gestor intelectual de esto, yo pienso, fue ese vínculo tripartito
entre estos tres hombres, que se conocieron por correspondencia, unos y otros. Bueno, y también debemos decir que tanto como Humboldt elogió a Caldas, elogió a Mutis muchas veces. Jorge, no sé si ustedes lo han oído, pero Jorge Arias dice que pasó es que Humboldt era salamero. Era una persona que llegaba a todos los sitios, elogiaba a la persona, eventualmente con el interés de obtener un beneficio con la persona que interactuaba. Y debo decir que yo pienso que Jorge está en lo cierto, porque en los diarios, cuando está ya saliendo del territorio hoy colombiano, yendo al Ecuador, eh, Humboldt escribe, dice sin eufemismos, sobre su experiencia. Y ahí es muy sincero y hace una serie de críticas. Fíjense ustedes, aparecen, les digo yo, aparecen en el diario, pero miren ustedes cómo aparecieron también en la conversación con Caldas. Caldas le cuenta a Santiago Arroyo el 21 de marzo de 1802, ya llevan 3 meses, dice, comillas, de Mutis, el sabio Mutis, ¿qué elogios no hace este sabio? Este sí es un hombre, este sí merece el respeto, pero es muy reservado. Las observaciones del barómetro de ese sabio, me ha dicho, las observaciones del barómetro de Mutis, me ha dicho, dice Caldas, son de lo más defectuoso. Yo he leído su diario y he visto que el barómetro de Mutis, dice Humboldt, sobre el barómetro de Mutis, es un termómetro de Amontons, que ha engañado a este sabio 30 años y que sus inmensos trabajos son inútiles absolutamente. O sea, fíjense ustedes que hay un vínculo, digamos, paradójico. Y yo lo que digo es que, y Jorge, una vez más, anota, dice que ese asunto de los trabajos barométricos de Mutis es uno que requiere estudiarse a juzgar por el desobligante comentario de Humboldt en su diario, cierro comillas. Eso es frase de Jorge. Yo pienso que Humboldt fue un hombre paradójico y es necesario, hay que cuidarse de tomar al pie de la letra muchas de las cosas que se encuentran en los diarios, en las cartas, etc. Y yo pienso que es importante tener en cuenta a quién se lo decía y cuándo se lo decía. Entonces yo pienso que siguiéndole un poquito la pista al contexto, vamos a evitar hacer juicios anacrónicos sobre esos vínculos y no decir sencillamente que Humboldt era un pisco que solamente vino aquí a aprovecharse de la gente, sino que él sabía a quién comentar qué, ¿no? Habría que ver en qué momento le dijo esto a Caldas que él le reporta en esta correspondencia a Arroyo. Hay algo importante de Caldas para ya ir terminando, y es que le cuenta a sus amigos que le contó que él había pedido en Santa Fe, en 1801, entre julio y septiembre, que le dijeran en dónde había medido Caldas. Se fue al mismo sitio donde hizo las mediciones de Caldas para compararlas de manera exacta. Y por eso yo pienso el grado de exactitud que logró en esa correspondencia. Ahora sí, entonces miremos esto del mapa, que me parece muy importante, y es que este intercambio del vínculo entre Humboldt y Caldas dio un fruto clarísimo, que para mí, fuera de estas mediciones que se publican de Oltmans años después, es este mapa, que es el mapa que llaman del río Magdalena de Humboldt. En realidad, ese mapa habría que llamarlo el mapa del río Magdalena de Caldas, Restrepo y Fidalgo, porque Humboldt mismo dice, esto de aquí, entre la salida del Canal del Dique y el Atlántico y el Caribe, lo tomé de Fidalgo. Él no podía saber, él no pasó por ese sitio. Él entró por Cartagena, Canal del Dique, río Magdalena. Esto de acá, dice, lo tomé de José Manuel Restrepo. Él había hecho un mapa de el río Cauca. Humboldt no conoció el río Cauca. Y esto de acá, Humboldt llegó hasta Honda, eventualmente pasó por los lados de Girardot, pero nunca conoció el Alto Magdalena.
hay este recuadro. Fíjense la importancia que le dio a este recuadro. Mapa del río Magdalena. Eh, a partir de las observaciones, desde tal sitio a tal sitio, por FJ de Caldas. Es decir, esta es la primera publicación de Caldas en Europa, formal, de un mapa que él hizo. Y yo sobre este mapa les quiero recomendar este artículo que salió recientemente en la revista de la Academia de Ciencias, que es de un historiador muy riguroso, que es Sergio Mejía Macía. Sergio hizo el mapa de Timaná, que fue lo que Caldas le dio a Humboldt, versión de puño y pluma de Francisco José de Caldas. Entonces aquí él saca este mapa que, digamos, no está en Berlín, eso es importante decir, y esta es una de las cosas que Sergio discute, pero como muchos mapas, tenía muchas copias, y se supone que este que él encontró en Madrid puede ser, o debe ser, o tiene que ser, porque lo analizó de manera muy, digamos, rigurosa, como digo, y lo puede asociar directamente con el río Magdalena, este río Magdalena que pone Humboldt, pues que manda a grabar Humboldt. Hay que decir que esto no es Humboldt. Importante decir que todos los mapas son, vamos a decir, palimpsestos. Los mapas son una suma de aportes de diferentes personas. Los observadores que mencionan cosas, los geógrafos y naturalistas que viajan en el terreno. Luego, cuando lo pasan a los que lo graban, lo imprimen, etcétera, o lo recalculan, como es el caso de Oltmans. En fin, los mapas, es importante tratar de evitar eso que es el mapa de Humboldt, pensar que Humboldt hizo todo. En este mapa en particular, quiero insistir en el hecho que es al menos de 4 autores en 4 secciones. Bien, entonces con eso yo creo que concluyo. La incidencia de Humboldt me parece que está clara, ya les dije. Yo pienso que no hubiera habido observatorio sin el encuentro de Humboldt y Caldas. No digo solamente que pasara Humboldt, sino ese encuentro de Humboldt y Caldas fue determinante. Santiago, pues, eventualmente elaborará sobre esa idea, y profesor Portilla también, pero yo pienso que no hay que seguir hablando del observatorio de Mutis, solamente como no hay que seguir hablando del mapa de Humboldt. En esas construcciones siempre hay más de 2 manos y más de una cabeza. Con eso termino. Muchas gracias. Se me olvidó hacer un comercial. Qué pena. Ustedes pueden leer aquí mucho más de Humboldt en este libro que coeditó la Universidad del Rosario con otras universidades. Hay acceso libre online en el portal de la Biblioteca Nacional, de tal manera que ustedes pueden entrar y leerse todos sus tomos ahí. Es hasta mejor porque esto es muy pesado y muy incómodo. Esto me gusta mucho, esta edición. Tiene astronomía y tiene meteorología de Humboldt en el tomo 3, y eso les puede servir. Entonces, con eso termino ya, definitivamente. ¿Hay preguntas? No quedan muchas. Una pregunta, bueno, primero agradecerte por la conferencia magnífica, inspiradora, porque hay muchos temas ahí todavía ocultos y que están listos ahí para cualquier interesado en explorar un poquito más estos detalles. Tantos años después, ¿no? Más de 200 años. Cierto. Una pregunta, sé que en el Correo Curioso, uno de los pocos extranjeros que no eran criollos que publicó fue Juan Humboldt. ¿Tienes algo respecto a eso? Sí, no, yo diría que no, Santiago. No. ¿Qué artículo? No conozco nada de Humboldt en el Correo Curioso. Lo único, este artículo de Caldas en realidad es un artículo importante porque es una respuesta a una monstruosidad que se publicó 2 meses antes.
tal vez más de 2 meses antes, porque dijimos que salió en julio, y Caldas recibió el correo curioso allá en Popayán o en Quito, y lo que dijo Humboldt, alguien había publicado que la altura era tantas toesas, o no sé qué, o varas, y Caldas escribe al correo como una especie de carta al editor, diciéndole que eso es absurdo, que él midió Guadalupe y que se dio cuenta cuánto medía Guadalupe. Entonces, digamos, en el correo curioso, además de lo de Caldas, no recuerdo, Santiago, nada de otro, de otro naturalista o de otro extranjero. Esto era Jorge Tadeo Lozano, era José Luis Azuola, eran básicamente bogotanos y neogranadinos. Sí. Uh -huh. Yo también tendría una pregunta ahí, pensando, tú haces ya una relación que el observatorio finalmente tiene tres personajes vinculados, al menos, Caldas, sí. Humboldt y Mutis. Sí. Pero ese diseño, ¿de dónde lo tomó? ¿Quién lo tomó y cuál fue el origen? Todos hablan de dándolos en observatorios de París, Greenwich y Cádiz. Sí. Sí. ¿De dónde viene la idea o quién dice un observatorio debe tener una estructura como la que estamos viendo hoy? Bueno, esa es otra conferencia. Yo quisiera hacerla, pero no tengo los datos en este momento. Los datos los toman de los modelos europeos. ¿Quién lo hace? No sé qué tanto es que aquí funcionó en esa asesoría. Mutis definitivamente es un factor importantísimo y definitivamente Caldas no participó en el diseño. Eso sí se puede decir clarísimamente porque llegó y lo criticó enormemente, ferozmente. Está pésimamente situado, está mal orientado. ¿A quién se le ocurre hacer esto en el trópico? O sea, ese es un modelo inapropiado de observatorio. Entonces, pero yo creo que, no sé si va a haber una conferencia sobre eso. Me parece que alguien va a hablar sobre... De pronto Portilla puede hablar de eso. Yo creo que Gregorio Portilla, en ese libro de la astronomía que practicó Caldas, yo pienso que ahí hay una crítica y eventualmente él hace como un flashback de quién lo hizo. Esa pregunta de pronto para Gregorio Portilla. Sí. Sí. Antes de darle a Camilo, sí. Finalmente ellos solo se conocieron por pares y por correspondencia, la comunicación nunca se encontraron. Los tres nunca juntos. Digamos, mismo salón, los tres personas nunca. Esto es, Humboldt, Mutis lo recibe en julio 8, julio 7, aquí en la Sabana de Bogotá. Se va el 8 de septiembre, se pierde comunicación personal con Mutis, hay cartas, hay referencias, etc. A Caldas lo encuentro el 31 de diciembre de 1801, más abajo de la frontera actual de Colombia y Ecuador, más arriba de Ibarra, y permanece 6 meses con él, y luego se va Humboldt. Y algo que tal vez es importante decir, hay esas correspondencias que comentamos, pero hay algo que es absolutamente crítico en ese triunvirato. Cuando Humboldt vuelve de Lima a Guayaquil para navegar a México y seguir su viaje, en Guayaquil, en febrero de 1803, hace un dibujo que está hoy en el Museo Nacional, que es el Chimborazo y la geografía de las plantas, que es el dibujo ese que está en justamente en la Humboldtiana. Bueno, ustedes lo habrán visto. Ah, no, es que toca ponerla acostada para ver. Entonces, el punto es que en febrero le manda Mutis a través de Caldas la geografía de las plantas. Como diciéndole a Caldas, mire, esto que veníamos comentando tal, yo ya terminé. Le manda Mutis a través de Caldas, y Caldas, que era un hombre discreto, difícil, pero discreto, saca del cajón su memoria sobre la distribución de las plantas
que había preparado desde 1796. Y le dice a Mutis, mire, esto me mandó el varón para que se lo entregue a usted. Yo he trabajado esto mismo. Ahí va, los dos trabajos, juzgue usted. No hay ninguna evidencia de que Mutis haya comentado eso. La única evidencia que hay es que se lo dio inmediatamente a Jorge Tadeo Lozano, que lo tradujo al español, la geografía de las plantas. Esto es 1803, la traducción de Jorge Tadeo Lozano se consigue, está en manuscrito, está en el Jardín Botánico de Madrid. Yo la he visto personalmente. Esa traducción de 1803 queda como archivada en un cajón. Caldas llega en el año 5, pero tiene que abandonar el tema de la botánica, porque se encuentra con José Celestino Mutis, con Sinforoso Mutis, con Francisco Javier Matiz, Salvador Rizo, o sea, la élite de la botánica. Él dice, no, yo no puedo aquí hacer botánica. Y de hecho, Mutis lo ha contratado era para que hiciera astronomía. Entonces, esa traducción de ese papel, de ese vínculo de esos tres que le manda desde Guayaquil a Mutis, que Mutis lo hace traducir y que queda guardado en un cajón, Caldas lo saca en 1809, 6 años después. Lo publica en el Semanario del Nuevo Reino de Granada. Completico. Traducción, Jorge Tadeo Lozano. Y comienza a ponerle unas noticas de pie de página. Se le va yendo la mano en las pies de página y entonces ya no hace más notas, sino pone unos numeritos y refiere a su propio artículo, notas a la geografía de las plantas, que tiene 30 páginas de observaciones sobre la de Humboldt. Caldas no publicó su propia memoria. Eso es algo sorprendente. Pero publicó una crítica, digamos, muy rigurosa a la obra de Humboldt. Y ahí se termina esa relación. Mutis ya había muerto cuando Caldas publica eso, porque esto es en 1809, dije, y Mutis murió de noche. Y Humboldt, cuando llega a París, Jorge Arias, una vez más, que ha insistido mucho en que es muy curioso el afán de Humboldt de publicar apenas llega geografía de las plantas, pero tiene mapas, tiene observaciones astronómicas, tiene tantas cosas que decir, ¿por qué se apresura a publicar la geografía de las plantas? Entonces, y tiene algo raro también. Yo lo he dicho en alguna parte, la geografía de las plantas que ustedes pueden ver en el semanario El Nuevo Reino de Granada, traducida por Lozano, está dedicada a José Celestino Mutis. Ahí dice, el periódico dice que está dedicada a Mutis. Pero la de París, el manuscrito, dedicado a Mutis. Humboldt llega a París y decide dedicársela a René de Fontaine y Joseph de Jussieu, dos grandes botánicos franceses. Puede tener que ver con la salamería que estábamos diciendo, ¿no? Y publica en alemán la geografía de las plantas. Ideen zu einer Geografie der Pflanzen. Se lo dedica a Goethe. O sea, misma obra dedicada a Mutis acá, a de Fontaine y Jussieu en París y a Goethe en Alemania. Él sabía cómo manejar sus vínculos.